Bienvenidos a No Mires Atrás. Esta es la historia de Alberto, un chaval que siempre había sentido una curiosidad insaciable por lo desconocido. Una noche, mientras paseaba por el bosque que rodeaba su pueblo, escuchó un susurro que parecía llamarlo. Al principio pensó que era solo el viento, pero el sonido se hizo más claro, como si alguien le hablase directamente. Alberto, intrigado, siguió el sonido, y conforme se adentraba en el bosque, la atmósfera se tornaba cada vez más densa y oscura, las ramas crujían bajo sus pies, y un escalofrío le recorrió la espalda, cuando sintió que no estaba solo. Tras unos minutos de andanza, llegó a un claro donde encontró una antigua cabaña en ruinas. Las ventanas estaban rotas, y la puerta colgaba de una bisagra. Sin pensarlo, decidió entrar. Dentro había un silencio sepulcral y un aire frío que parecía estar vivo. De repente, el susurro se convirtió en un grito desgarrador. Alberto, aterrorizado, intentó escapar, pero la puerta se cerró de golpe. En la penumbra, vio una figura. Era una mujer con una mirada que helaba la sangre. Ella le dijo: «Te estaba esperando». En ese momento, entendió que había cruzado una línea que nunca debería haber cruzado. Cuando la policía encontró el lugar al día siguiente, solo había un rastro de pasos que conducía al bosque. Pero Alberto, el chaval curioso, nunca regresó a casa. Esta historia la cuenta Marta, una joven que nunca creyó en lo paranormal, hasta que un día recibió una llamada de su abuelo fallecido. En un principio, pensó que era una broma de sus amigos, pero cuando respondió, reconoció su voz. La conversación fue breve, pero escalofriante. Su abuelo le advertía sobre un peligro inminente que acechaba su hogar. Aterrorizada, Marta colgó y trató de olvidarlo, pero las llamadas continuaron. Cada vez que descolgaba, era su abuelo, hablando entre susurros y con un tono urgente. Un día decidió grabar la conversación, convencida de que necesitaba pruebas. Al escuchar la grabación, ocurrió algo extraño. La voz de su abuelo se mezclaba con sonidos distorsionados, que parecían lloros y gritos. Asustada, Marta decidió investigar. Se enteró de que su abuelo había fallecido trágicamente en un accidente en su casa, un lugar donde había un oscuro secreto escondido. Las llamadas dejaron de producirse una semana después, justo cuando Marta decidió deshacerse de las cosas de su abuelo. Sin embargo, al hacerlo, no solo perdió sus recuerdos, sino que también desató la ira de lo que había estado acechando en su hogar. Esa misma noche, mientras dormía, escuchó un golpe en la puerta. Era el sonido de su abuelo llamando. Desde entonces, Marta entiende que hay cosas que no deberían ser perturbadas. Nadie volvió a ver a Marta después de aquella noche. Imagina que caminas por un pueblo que creías conocer bien. Eso le sucedió a Sergio un domingo por la tarde. Mientras paseaba con su perro, se dio cuenta de que había una calle que nunca había visto, a pesar de haber vivido allí toda su vida. Decidió investigar y avanzó por la calle. Era estrecha y estaba llena de casas antiguas, cubiertas de hiedra. Con cada paso que daba, una sensación de inquietud le recorría el cuerpo. La atmósfera parecía pesada, como si el aire estuviese cargado de memorias olvidadas. Las ventanas estaban cubiertas y el silencio era absoluto. Al llegar al final de la calle, encontró una pequeña plaza con una fuente seca en el centro. Allí, vio algo que le heló la sangre. Una figura de un niño, con mirada triste y cabello despeinado. Se acercó pensando que podría estar perdido, pero al acercarse, el niño desapareció en el aire. Atónito, Sergio comenzó a retroceder, cuando entonces escuchó risas infantiles alrededor de él. Miró hacia atrás y vio a varios niños mirándolo desde las ventanas de las casas, con sonrisas inquietantes. Sin embargo, cuando se acercó, las casas estaban vacías.
Asustado, corrió de vuelta por la calle, pero al girar la esquina, se encontró de nuevo en la plaza. La sensación de claustrofobia lo envolvió. Desde entonces, Sergio no ha vuelto a caminar por aquel pueblo, ya que cada vez que lo intenta, la calle olvidada le recuerda lo que nunca debió descubrir. David era un viajero frecuente, que disfrutaba de descubrir lugares inexplorados. Una vez, se alojó en un viejo hotel, en un remoto pueblo de la costa. Desde el momento en que entró, sintió que algo no estaba bien. La decoración era anticuada, y el personal parecía distante, como si escondiesen un secreto oscuro. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, escuchó ruidos extraños provenientes del pasillo. Al principio pensó que eran otros huéspedes, pero al asomarse, se dio cuenta de que estaba completamente solo. Esa sensación le puso la piel de gallina. Decidió investigar y se adentró en la oscuridad del hotel. Los pasillos eran largos y fríos, y las puertas estaban cerradas, como si el lugar estuviese sellado. En una de las puertas, escuchó un llanto sordo. Sin poder evitarlo, abrió la puerta con cautela, solo para encontrar una habitación vacía. De repente, la puerta se cerró de golpe a sus espaldas, y en el espejo, vio una figura reflejada detrás de él. Era una mujer con un vestido blanco, mirándolo fijamente. Se dio la vuelta, pero estaba solo. Sin embargo, el reflejo continuaba allí, sonriendo, mostrando una sonrisa escalofriante. David huyó del hotel, dejando atrás su equipaje y una advertencia. Hay lugares donde el pasado no se puede escapar, donde el tiempo se detiene y la desesperación se convierte en tu única compañía. Clara siempre había sido escéptica sobre los fenómenos paranormales, hasta que un día, mientras se arreglaba, ante el espejo de su baño, notó algo extraño. Cada vez que se miraba, había una sombra que parecía moverse detrás de ella. Al principio pensó que era un juego de luces y sombras, pero la sensación de ser observada la inquietaba. Con cada día que pasaba, la sombra se volvía más prominente. Seguía sus movimientos, casi como si estuviese intentando comunicarse. Una noche, decidió grabarse mientras se preparaba. Al revisar la grabación, se horrorizó al ver que la sombra apenas era visible en la cámara, pero la sensación de frío que le recorría el cuerpo era innegable. La sombra parecía cobrar vida propia, acariciando su cuello, pero no existía en el espejo. Aterrorizada, comenzó a investigar sobre el lugar donde vivía, descubriendo que había sucedido un trágico accidente en su casa. Una historia de un antiguo inquilino que había perdido la vida de forma trágica. La sombra parecía ser su reflejo, pero no del todo. Al mirar en el espejo esa misma noche, Clara sintió que la sombra parecía estar más viva que nunca. Cuando extendió su mano para tocarla, el espejo se rompió en 1000 pedazos. Desde ese instante, la sombra no solo estaba en el espejo, sino también en su vida, al acecho, esperando el momento de la verdad. La realidad de Clara nunca volvió a ser la misma, y en las noches, la sombra se reía. En un pequeño pueblo perdido entre montañas, había una casa que todos evitaban. Los lugareños la llamaban la Casa de los Lamentos porque, cada noche, se podían escuchar gritos desgarradores que provenían de su interior. Se decía que una familia había desaparecido allí hace años, y que sus almas permanecían atrapadas en aquellos muros. Un grupo de chavales, atraídos por la curiosidad y el morbo, decidió pasar una noche en la casa. Equipados con una linterna y sus móviles, se adentraron en la oscuridad. Al principio, todo era risas y bromas, pero a medida que pasaba el tiempo, el ambiente se volvió tenso. Las paredes parecían susurrar, y los gritos se hicieron más nítidos, como si pidieran ayuda. Uno de los chavales sugirió salir,
pero otros se negaron. Tras varias horas, decidieron que era momento de marcharse, pero la puerta no abría. Los gritos se convirtieron en lamentos.